calamar. 11 toneladas de calamar fueron encontradas ayer en el barco pesquero de bandera china que fue capturado por la Armada Nacional tras una persecución que tuvo lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los 28 tripulantes del buque están demorados, según informó el vocero de la Fuerza de Mar, Alejandro Chucarro. Y este caso vuelve a traer a la agenda el problema de la pesca ilegal, que se arrastra desde hace varios años en aguas uruguayas. Conviene profundizar en este desafío. Ayer procuramos el comentario de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero el director Jaime Coronel prefirió no realizar declaraciones, por lo menos por ahora. Vamos en busca entonces de otro enfoque. Queremos darle dimensión a este fenómeno de la pesca ilegal, queremos conocer algunas soluciones posibles. Para eso recibimos al biólogo marino y oceanógrafo Andrés Milesi, que coordina el proyecto Un Solo Mar. Milesi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va? Gracias a ustedes. Dos palabras en primer lugar para definir Un Solo Mar. ¿Qué es este proyecto? Este proyecto es un proyecto de la organización civil, de las ONGs, en este caso de Brasil, dos organizaciones de amplísima trayectoria, IBJ, INEMA, una es Instituto de Baleia Llugarte y el otro es Núcleo de Educación Ambiental de acá, de Río Grande do Sul, y nosotros acá en Uruguay, OCC, Organización para la Conservación de los Cetáceos. Es decir, la organización civil propone generar políticas públicas de Estado para conservar nuestros mares. Y el principal objetivo que tiene este proyecto es generar áreas marinas protegidas en Uruguay y en Brasil y que las mismas estén conectadas, digamos, la composición, la biodiversidad esté conectada y obviamente salvaguardada para el futuro. ¿Qué quiere decir Una de las aristas, un área marina protegida? Sí, un área marina protegida es un lugar, espacio físico que contiene obviamente un ecosistema con algunas características interesantes, puede ser alta biodiversidad o alta vulnerabilidad, es decir, un lugar que se estima que puede ser muy precario y que los impactos del ser humano puedan hacerlo desaparecer. En Uruguay tenemos ecosistemas muy característicos con altísima diversidad, somos un punto caliente a nivel mundial de biodiversidad y estos lugares han recibido el impacto humano más que nada por la pesca, también obviamente por la contaminación, por el cambio climático. Entonces, una de las estrategias o de las herramientas de manejo es la creación de áreas marinas protegidas, donde el Estado obviamente toma el rol fundamental de cuidarlas y de velarlas con un plan de manejo, obviamente. Bueno, quizás volvamos a ese concepto dentro de un rato, pero ahora le propongo que vayamos al motivo de la llamada, de la convocatoria. ¿Ustedes en particular siguen este problema de la pesca ilegal? Claro, nosotros lo que dentro de este proyecto, obviamente las amenazas que hay, que son muchas, nos enfocamos a dos o tres, particularmente lo que es la pesca no declarada, no reglamentada y pesca ilegal en el Atlántico Sudoccidental, que ahora voy a pasar a definir qué es eso. Obviamente otros impactos como por ejemplo la sísmica, la explotación sísmica, que también tiene un impacto sobre nuestras costas y nuestro mar, y obviamente el cambio climático, de que hay algunas acciones para mitigar, porque ya obviamente estamos ya con procesos de cambio climático fortísimos en nuestra área particular. Con respecto a la pesca no declarada, no reglamentada y pesca ilegal, para poner en contexto, es aquellos barcos que 2x3 se agarra uno, como en este caso se agarra uno, pero tenemos más de 350 y 400 barcos extranjeros operando en el Atlántico Sudoccidental. La mayoría son chinos, también hay taiwaneses, hay portugueses, españoles, etcétera, de varias nacionalidades que vienen a pescar acá. Usted mencionó ¿Qué pasa? más de 350 barcos
operando en pesca en el Atlántico Sur. ¿Y eso quiere decir que están operando de forma ilegal o no? ¿Cómo es eso? No, a ver, vamos por partes. Claro, vamos por partes, dijo Jack. La historia es así. Si uno pesca por fuera de las 200 millas jurisdiccionales de cada país, ¿sí? Es decir, en aguas internacionales, es una pesca no declarada, no reglamentada. ¿Por qué no reglamentada? Porque el Atlántico Sudoccidental no se pone de acuerdo, es decir, los países que conformamos el Atlántico Sudoccidental, Brasil, Argentina, Uruguay y Malvinas. Obviamente que hay un problema político entre Malvinas y Argentina, donde no se puede llegar a una organización regional donde podamos, entre todos los países, tratar de regular esta situación. ¿Qué pasa? Los pesqueros extranjeros vienen a esta zona por dos motivos. Uno, porque ya se acabaron sus caladeros, es decir, donde capturaban en Portugal, en España, en China, ya se están agotando. Y vienen a nuestro mar porque obviamente hay recursos. Y después saben perfectamente que no hay una regulación regional. Entonces, usted puede venir, cualquiera puede venir y capturar, y no se necesita un permiso de pesca. Ahora, cuando usted entra a aguas nacionales, ahí incurre en lo que se denomina pesca ilegal, porque se está cometiendo un ilícito. Ahora, ¿Uruguay puede hacer pesca ilegal? Sí, claro, obviamente. ¿Cómo, perdón? Uruguay puede hacer pesca ilegal. ¿Por qué? Porque si un barco uruguayo entra a aguas argentinas o entra a aguas brasileñas, estamos incurriendo en pesca ilegal. O si usted va a pescar a un arroyo donde no puede pescar por alguna veda o etcétera, también está haciendo pesca ilegal. Ahora, cuando un barco de estos extranjeros entra, como en este caso, y realiza probablemente una operación en nuestras aguas, incurriría o estaría incurriendo en una pesca ilegal. ¿Y tenemos cuantificado el alcance, la magnitud del problema de la pesca ilegal en el caso concreto de aguas uruguayas? En el caso de aguas uruguayas estamos trabajando en eso, pero para que ustedes tengan una idea, a nivel mundial la pesca ilegal se calcula en un 20 o un 30% de las capturas totales. Vienen de captura ilegal. Ahora, en Uruguay tenemos un serio problema, que no es la pesca ilegal de barcos chinos, sino de barcos brasileños. Yo le compartí a sus productores algunas imágenes en donde se documenta este hecho con una plataforma digital que recientemente hubo una capacitación para el Estado uruguayo que se llama Global Fishing Watch. Ahora me gustaría profundizar en esa tecnología. Pero me detengo en lo que acaba de señalar. El mayor inconveniente en cuanto a pesca ilegal en aguas uruguayas no se debe a barcos, por ejemplo, chinos, sino a barcos brasileños, dice usted. Exactamente. Nosotros, a partir de dos metodologías que estamos utilizando satelitales, estamos observando un esfuerzo constante, es decir, barcos presentes, constantes, en el alambrado que le decimos. El alambrado es el límite entre Uruguay y Brasil, y obviamente muchas veces estos barcos cruzan a Uruguay a pescar de manera ilegal. ¿Qué pasa? Cuando de estos 350 barcos, 400 barcos que tenemos en el Atlántico Sudoccidental, agarramos a uno, se genera esto, se genera una apuesta, un debate, pero es un problema que lo tenemos además hace 30, 40 años, y la visibilización es a lo que apuntamos nosotros. Es un problema que tenemos que atacar. A ver, vayamos de nuevo por escalones, por pasos. ¿Por qué ustedes en esta organización, en este proyecto, se preocupan del problema de la pesca ilegal? Quiero decir, es obvio que en el caso de Uruguay pierde porque se está capturando, se está extrayendo una riqueza que en principio es propia, es nuestra, ¿no? Se les está llevando un barco de otro origen. Estamos siendo agredidos en ese sentido como país, en la soberanía y en su riqueza. Pero ¿qué más? Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista que ustedes examinan, ¿qué pasa?
Totalmente. El calamar, vamos a decir, es una especie que vive en el Atlántico Suroccidental, que lo compartimos con Malvinas, con Argentina, con Uruguay y también con Brasil. Hace un ciclo de migración que va desde el sur hasta el norte, en el sentido de las manecillas del reloj. Dura un año su ciclo de vida, y obviamente que el extraer no solamente el recurso desde el punto de vista económico, traemos una pérdida, sino también al nivel ecológico, porque no sabemos cuánto se extrae. Hay algunas estimaciones. Si uno piensa que de cada barco saca X cantidad de toneladas y lo multiplicamos por 300 o 400, sabemos más o menos la cantidad de que se llevan, pero a ciencia cierta no sabemos cuál es el número. Ese número es fundamental para saber cuánto calamar va a quedar para el año que viene. Ajá, ese es el punto. Ese es el punto. Claro. El riesgo del que ustedes están bastante convencidos, el riesgo de la sobreexplotación, no solamente de la pérdida económica para el Uruguay en este caso, sino además de un problema de ¿qué? Sustentabilidad, a ver. Totalmente, totalmente. ¿Qué pasa? La estimación de las abundancias de esta especie se realiza año a año por científicos argentinos, de Malvinas y también de Uruguay. Y si no se conoce el tamaño de la población y no se sabe cuánto se saca, es muy difícil obtener una precisión sobre su población. Obviamente que si el calamar, por ejemplo, sobra poco para el próximo año, estaríamos incurriendo en un proceso de sobreexplotación. Para que entienda la gente, sobreexplotación es sacar más de lo que la especie puede producir. Y esto no solamente va a traer consecuencias sobre la misma especie, el calamar, sino sobre todas las especies que dependen del calamar. Porque obviamente por ejemplo, una especie, por ejemplo, la merluza come los juveniles del calamar. Los mamíferos marinos comen calamar. Los pingüinos y varias especies de tiburones, de rayas, e incluso hay un canibalismo del propio calamar que hace que se regule su población. Entonces, es sacar una pieza de un rompecabezas y obviamente las consecuencias pueden ser nefastas para todo el ecosistema. Muy interesante. Otra pregunta, ¿a dónde va a parar la pesca ilegal? Es excelente la pregunta. Usualmente al barco de país de origen. Obviamente que China necesita una cantidad de proteína muy elevada, muy grande, y obviamente que estos barcos, que muy pocas veces tocan tierra o tocan puerto, sacan toda su producción por transbordadores, por barcos más grandes, y llevan esta captura, digamos, a sus puertos, a China. Pero después se entra obviamente en un mercado que puede terminar perfectamente en Estados Unidos, o mismo a veces nosotros consumimos unas rabas que no sabemos de dónde provienen. Unas rabas de calamar, ¿no? Nosotros podríamos estar importando un pescado o un producto del mar que en realidad era nuestro, algo así. Probablemente sí, probablemente sí. No le digo que en 100% sea así, pero muy probablemente sí, porque obviamente cuando uno se sienta a la mesa, no pregunta de dónde son estas rabas, o de dónde viene esta merluza, o de dónde viene esta corvina. Entonces, obviamente que como país y como consumidores nos falta muchísimo, y decir o tratar de tratar este tema de denominación de origen. Nos falta muchísimo para eso. Quizás con algún vino podamos decir, bueno, si este Tanat es uruguayo o es argentino, lo podemos diferenciar, pero un pescado es algo complejo, y todavía no estamos preparados como consumidores para llevar a cabo esas preguntas. Pero muy probablemente tengamos en nuestras mesas a veces un producto que no sabemos ni de dónde viene. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Andrés Milesi, que es biólogo marino y oceanógrafo, coordinador del proyecto Un Solo Mar. Voy a hacer una pausa acá, Andrés, y después me gustaría que redondeáramos la charla viendo algún comentario suyo sobre este caso, el de este buque chino, y sobre todo qué herramientas hay para enfrentar mejor este desafío de la pesca ilegal. Estamos en diálogo esta mañana con Andrés Milesi, biólogo marino, oceanógrafo, investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de la ANI,
doctor en Oceanografía por la Universidad de Concepción, Chile, magíster en Biología Marina por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de Yucatán en México, licenciado en Ciencias Biológicas con énfasis Hidrobiología por la Universidad de la República. Él coordina el proyecto Un Solo Mar. La noticia que dispara esta entrevista, la dimos temprano, lo más nuevo, dice que un buque pesquero de bandera china fue llevado al puerto de Montevideo ayer para ser investigado tras su captura en aguas uruguayas, donde aparentemente realizaba actividades de pesca ilegal. Detectado a unos 280 kilómetros al sureste de Punta del Este, este pesquero, de nombre Lu Rong Yuan Yu 606, se dio a la fuga luego de recibir el aviso de que sería abordado por una visita y una inspección. La embarcación fue perseguida, fue alcanzada finalmente el lunes tras el despliegue de un operativo de la Armada y la aviación. Una inspección que se hizo en el puerto halló en sus bodegas 11 toneladas de calamar. La indagatoria determinará ahora si fueron pescadas de forma ilegal en jurisdicción uruguaya, según dijeron desde Fiscalía. Entonces, Milesi, ¿qué puede agregar a la información que yo sintetizaba recién sobre este caso, sobre este pesquero de bandera china? Bien, nosotros a partir de una metodología satelital, como le comentaba previamente, Global Fishing Watch, que es una plataforma digital disponible para todos de forma gratuita, pudimos observar el derrotero del barco, es decir, el camino que hizo el barco hasta llegar a nuestras aguas e incluso entrar a puerto. Observamos que estuvo pescando en aguas internacionales, enfrente a Argentina, enfrente más o menos a Puerto Madryn, donde se ubica una concentración de calamar muy importante, y después ingresar a aguas nacionales, uruguayas, y tener un comportamiento errático. No lo pudimos todavía confirmar al 100%. Estamos haciendo un análisis con esta plataforma digital y vamos a tener un informe en los próximos días para presentárselos obviamente al Estado uruguayo, al gobierno y a las autoridades que correspondan. ¿Había hecho escala en Montevideo? Sí, aparentemente había hecho una entrada a puerto. Yo les compartí también esa imagen, y después de esa escala en Montevideo tuvo esas detenciones en alta mar que, para que ustedes sepan, si el barco detecta algún cardumen de calamar, obviamente que no se la van a perder y van a tratar de hacer la pesca, aunque sea esta ilegal. Ajá. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que haya recalado en Montevideo? ¿El puerto de la capital uruguaya recibe pesqueros ilegales? ¿Cómo es esto? Sí, Uruguay es un puerto que por reglamentación internacional, que se llama Estado Rector del Puerto, puede recibir en toda la zona embarcaciones extranjeras. Estas embarcaciones extranjeras, una vez que van a ingresar a puerto, tienen que entregar todos sus papeles en regla, todos sus documentos e incluso el derrotero del barco de donde estuvo capturando. En algunos años atrás esta situación era bastante compleja y delicada. Sabemos que las nuevas autoridades y la DINARA particularmente está haciendo un esfuerzo para esto. Imagínense que son más de 200 barcos que entran al año varias veces, y obviamente que muchas veces, dada la escasez de personal o de técnicos, es compleja esta. No es una excusa esta tarea. Sabemos que la están haciendo y se están capacitando para eso. Entonces, obviamente que si uno le pide los papeles, está todo en regla, el barco podría entrar a puerto de Montevideo a hacer o una descarga o hacer un aprovisionamiento. También lo que estamos observando con esta plataforma digital es que en alta mar, estos barcos, sin tocar puerto, pueden hacer reaprovisionamiento y pueden descargar sus productos. Una práctica que no está regulada tampoco y a veces no está permitida. Ahora, suena paradójico, ¿no? Suena paradójico que un buque que roba, entre comillas, en nuestras aguas jurisdiccionales, se detenga en el puerto de Montevideo, opere, reciba servicios, reciba mantenimiento, y después se vaya, ¿no?
Sí, no solamente en nuestras aguas, puede robar, por ejemplo, en aguas de Malvinas o en aguas de Argentina y entrar después a puerto. Mm. Pero como ya le digo, esos controles se hacen de forma cotidiana, sabemos, se ha mejorado muchísimo al respecto, y si el organismo, en este caso que los controla, que es la DINARA, encuentra alguna falla o evidencia, bueno, se entran en los procesos estos de decomiso de cargas o retención de permisos o lo que fuere. Pero bueno, Uruguay a nivel internacional estaba considerado como uno de los puertos piratas hace 4 o 5 años, y hoy ya ha bajado y no está en el top 10. Ya podemos celebrar eso, por una visualización también de por hacer las cosas bien desde el gobierno, y por una visualización también de organizaciones no gubernamentales, no solamente nuestras, sino que también internacionales, que permiten ver esta transparencia de estos barcos, seguirlos y tratar de que no toquen puerto, y que estos y cuando tocan se les hagan controles. Bueno, vayamos a eso. ¿Cómo se hace? Parecería que hoy, con el desarrollo tecnológico que hemos visto últimamente, no debería haber dificultades para realizar el seguimiento a este tipo de barcos pesqueros. Deberíamos poder tener la información, no sé, minuto a minuto. Cuéntenos sobre esta aplicación de Global Fishing Watch. Bien, esta aplicación es una de tantas, hay varias, y son organizaciones también no gubernamentales que sin fines de lucro, lo importante, que cualquier hijo de vecino puede instalar en su celular o en su computador, simplemente haciéndose un usuario con un mail y viendo... Yo, por ejemplo, puedo hacerlo. Están. Obviamente, Ajá. obviamente. El oyente puede hacerlo. Totalmente. Ajá. Sí, es una plataforma gratis. ¿Qué pasa? A los estados, a los gobiernos, firmando un convenio de cooperación, se les brindan otros productos. Pero si usted quiere, puede entrar a la página de Global Fishing Watch, hacerse miembro, hacerse socio, y ver este barco, el derrotero de este barco o de otros barcos, y ver la cantidad inmensa de barcos que tenemos de pesca, sobre todo en nuestra zona. Uh-huh. Una cosa es esa. ¿Qué pasa? Estos barcos son bastante, vamos a ponerle un término coloquial, pillos, o muy avivados, y muchas veces tienen un sensor que se llama AIS, que se utiliza también para navegar, para que los barcos no se choquen, lo apagan. Entonces el barco deja de emitir esa señal y son invisibles. Ajá. Pero tengo entendido que esta aplicación puede igual hacer el seguimiento. ¿Cómo es eso? Sí, obviamente que hay tecnología que se llama de aprendizaje mecánico, machine learning, y redes neuronales, que cruzando los miles y millones de datos a nivel mundial, uno puede identificar si el barco está haciendo una operación de pesca, qué tipo de operación de pesca, y tratar de seguirlo aunque tenga apagado su sistema de navegación. E incluso hay nueva metodología que se llama de radar, son imágenes satelitales nocturnas que captan las luces de estos barcos. Porque estos barcos operan de noche, operan con luces, que esas luces atraen al calamar y es capturado el calamar en superficie. Entonces, de noche son visibles, obviamente por su tipo de pesca, y pueden ser cuantificados, de hecho se trabaja en esa cuantificación, y pueden ser monitoreados. A ver, pero obviamente, por lo que usted dice, entonces la detección no es un misterio, la detección no es algo, ¿cómo llamarlo?, azaroso. La detección puede realizarse de manera técnicamente sólida y de forma permanente, ¿no? Totalmente. Entonces, de hecho, te quiero decir, por ejemplo, no sé, el gobierno, hablemos del Estado uruguayo, los organismos encargados, ¿tienen esta herramienta u otras parecidas? Sí, sabemos que tienen otras herramientas similares. De hecho, yo estuve consultando algunas fuentes también de la Armada, obviamente que las poseen, pero Global Fishing Watch es particularmente desarrollada para la pesca, para la transparencia de la pesca, para que el consumidor, en realidad el concepto es que cualquier hijo de vecino sepa de dónde viene su producto.
Entonces, si ese producto viene de un barco X y yo quiero seguir ese barco X donde estuve pescando, yo lo puedo hacer y puedo saber que realmente no me está mintiendo. Esa es la idea de esta visión de consumo, ¿no? Obviamente que estamos muy lejos, como yo le decía al principio, estamos muy lejos, pero es un camino que yo creo que se tiene que empezar a andar. Y obviamente que pero, el Estado repito, en particular, sería el primer... en particular permite detectar la pesca ilegal, ¿no? No solamente la pesca ilegal, acá están todos los barcos pesqueros a nivel internacional. Todos los barcos pesqueros que están capturando en un cierto momento están en esta plataforma. No, por eso decía, es maravillosa en ese sentido, pero en particular permite verificar la pesca ilegal. Obviamente, porque si usted, por ejemplo, entra a aguas uruguayas y se pone a investigar con una cierta frecuencia de todos los barcos que estarían rondando y que estarían entrando a nuestras aguas sin autorización, obviamente que estarían incurriendo en pesca ilegal. Entonces, es como que la ciudadanía tiene ojos sobre nuestro mar, que tenemos más mar que territorio terrestre. Entonces, sería alucinante que todos los uruguayos cuidáramos lo que tenemos nosotros. Entonces, ese también es los uruguayos sí. podríamos estar con la aplicación siguiendo lo que ocurre, y cuando encontráramos un buque desarrollando pesca ilegal en aguas de nuestro país, que llamaríamos a la Armada, pegaríamos el grito. ¿Cómo? Mi pregunta es, ustedes hicieron ahora una capacitación, acaban de desarrollar una capacitación justamente con organismos públicos de nuestro país, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es el vínculo con los agentes de Global Fishing Watch que vinieron a Uruguay, un colega argentino, una colega mexicana, ingeniera, y un colega brasileño, también ingeniero y experto en pesquerías, que se les brindó esa capacitación a las instituciones gubernamentales que tendrían que estar con los ojos en nuestro mar. Llámese DINARA, SOMA, Armada, Universidad de la República, obviamente, etcétera. Pero esta aplicación está hecha para cualquier hijo de vecino. Obviamente que los estados tendrían que tener una vigilancia un poco más estricta sobre nuestros recursos, ¿tá? Entonces, esta aplicación obviamente que tendría que estar en la mesa de algunos agentes del Estado y no solamente de cualquier uruguayo. Tampoco queremos que a cada rato se presente una denuncia, ¿no? Pero está bueno que varios ojos miren sobre nuestro océano. Esa es la mirada que queremos involucrar o generar. Lo que usted dice es que con la aplicación abierta nomás ya se puede obtener información muy útil. De todos modos, esa misma tecnología tiene una variante que se contrata aparte y que permite ir más a fondo. Mi pregunta es, si ya esta aplicación es abierta y pública, ¿existen otras? Mi pregunta es, ¿qué saben ustedes? ¿Cómo trabaja el Estado uruguayo en este control? Sabemos que Global Fishing Watch no es utilizada 100% y no se utilizan el 100% de productos que tiene. O sea que el Uruguay podría utilizarla en su mayor totalidad si se generan estos acuerdos multilaterales, digamos, entre Global Fishing Watch, que no le va a cobrar nada al Uruguay. No le va a cobrar nada, porque son instituciones que son de no lucro, y utilizar estos productos que muchas veces el público en general no conoce, pero un experto o un funcionario público lo conoce muy bien. Es decir, hay barcos que están catalogados como barcos piratas o barcos que tienen problemas de papeles. Bueno, hacer un seguimiento sobre esos barcos, poner a un técnico, hacerles un seguimiento, y cada vez que quiera entrar a Puerto de Montevideo o entre a Puerto de Montevideo, caerle con todas las inspecciones, ¿verdad? Sí, además hay otro detalle. Hacer. Yo decía recién, se puede detectar un barco pesquero que entró a aguas jurisdiccionales de nuestro país, pero capaz que ese barco tiene permiso a esos efectos, ¿no? El que sabe si tiene permiso o no tiene permiso es el Estado, ¿entiendo? Totalmente, exactamente. O sea, el ciudadano común y corriente no puede saber, corrijamos en todo caso lo que yo decía hace un rato, el ciudadano común y corriente no puede saber si un barco pesca de manera ilegal. Falta un paso más todavía.
Sí, exactamente. Hay, obviamente que si yo veo un barco chino entrando a aguas uruguayas, eh, ese barco muy probablemente no tenga permiso de Ajá, pesca en Uruguay, ajá, muy probablemente. ajá. Entonces hay que abrir los ojos, hay que encender las alarmas. Bien. Eh, pero eso es lo que le da transparencia a la pesca, ¿no? Ah, Es una herramienta que le da transparencia. bien. La verdad que es un panorama muy completo el que usted nos está dando. Quedan preguntas para trasladar, obviamente, a las autoridades a partir de esta entrevista. Pero agrego para terminar, con la información no alcanza, ¿no? Además, es necesario que el país cuya soberanía está siendo violentada tenga la capacidad material, humana, para actuar a tiempo, para expulsar o capturar a un pesquero ilegal. Totalmente. Y en ese sentido, nosotros desde la organización estamos trabajando con una empresa que se llama iData, que es tecnológica, que es de aquí, de Uruguay, con personal uruguayo, y estamos desarrollando sensores de monitoreamiento de pesca ilegal o de pesca presunta ilegal. Con esta empresa que se interesó en la problemática, obviamente que es una empresa privada que quiere que este modelo después sea reproducible en otros países. Le propusimos la idea, les interesó e incluso se ganó un proyecto por ANI de semilla para desarrollar metodologías un poco más allá de lo que es Global Fishing Watch. Por ejemplo, decirle que estamos pensando poner boyas en ciertos lugares de nuestro mar para hacer este monitoreo. No solamente un monitoreo de pesca ilegal, sino también un monitoreo ambiental, Ajá. con variables ambientales. ¿Sí? Y bueno, hemos tenido el interés, obviamente, de lo que es la Armada, el SOMA, en el desarrollo de esta tecnología. Estamos en el proceso de inicial y creo que es un cambio de paradigma de cualquier uruguayo de empezar a mirar hacia un mar territorial que lo tenemos, como usualmente se dice, ¿no? De espaldas. Entonces, Está bien, hay que ver un poquito. ese es un elemento más, un elemento adicional. De todos modos, después todavía falta el tema de un equipamiento suficiente en cuanto a barcos y patrullas capaces de actuar, capaces de intervenir como se intervino en este caso, pero todos sabemos que la Armada no está con un stock de naves como el que se necesitaría para la protección que está pendiente, ¿no? Sí, totalmente, pero estamos trabajando en ese paso, ¿no? De tratar de darle una información a la Armada, en este caso, mucho más precisa, mucho más en tiempo real, porque Ajá. estos sensores serían en tiempo real, con transmisión satelital, y decirles, en este punto hay un barco que está operando o tenemos cierta característica del océano en ese momento, para navegabilidad o no, con varias funcionalidades, ¿no? Pero ser más precisos. Y tener una tecnología uruguaya, que eso es, yo creo, fundamental. Sí, sí. Usted dice que teniendo información más profunda, más detallada, quizás se requiere menos flota, digamos, menos flota para la actuación. Sí, más efectiva, que la misma sea más efectiva. Entendido. Es decir, no sé si más o menos, yo no quiero recortar recursos a la Armada ni nada por el estilo. Lo que sí es más efectiva. Que el barco vaya a interceptar a otro barco en tal lugar y que sea ese barco precisamente, ¿no? Entendido. Y que ese barco haya estado pescando. Eso es lo que nos interesa. Andrés Milesi, biólogo marino, oceanógrafo, coordinador del proyecto Un Solo Mar. Le agradezco especialmente todo este panorama. Quedan otras notas para realizar a partir de esta información y bueno, y con ustedes mismos estamos otra vez en contacto en cualquier momento.